Pues felicidades a todas las mamás por el gozo que Dios les ha concedido y vamos a dar gracias este día por lo que va a ser servido en la mesa de nuestro Padre. Sus y yo agradecemos y valoramos mucho el privilegio de ser parte de esta mesa con Dios y bienvenida Rosa, ¿verdad? Que está aquí desde Panamá por primera vez. Te damos la bienvenida, qué bueno. Qué gusto. Pues vamos a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por conectar a todos los que se están conectando. Gracias por este día que significa en el mundo entero de celebrar mamás. Bueno, en otros países, otros días, pero damos gracias por todas las mamás que puedan ser bendecidas a través por ti y de ti, a través de ti, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a permitirle a Dios hablarnos. Los que hemos estado ya caminando en la adopción, en el ser hechos hijos de Dios, entendemos que nuestro Padre está realizando su trabajo en cada uno de nosotros para conformarnos a la semejanza de Jesús. Y cada día más entendemos y nos queda más claro que este es un trabajo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros y que no podemos nadie ni ayudarle a Dios a hacer su trabajo, ni mucho menos hacer el trabajo de Dios. Pero lo que sí está en el poder de cada persona es el permitirle a Dios hacer su obra. Y cuando Él hace la obra, los resultados son perfectos. Porque la obra que Dios hace, pues es una obra maravillosa. Y esta sencilla verdad, pero con implicaciones tan profundas y tan amplias como Dios mismo es lo que tenemos que aprender a vivir. La semana pasada, el Espíritu Santo nos llevó a hablar y a empezar a entender cómo se vive y por qué es importante lo que Jesús nos habló cuando dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. Y empezamos a entender que el negarme a mí mismo es sencillamente la acción de no accesar la capacidad humana que tengo para hacer las cosas por mí mismo. Es desistir, es el acto, como lo dice la palabra, negarme a. Y todos sabemos negarnos, ¿sí? Todos sabemos decir no, no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer. Y lo hemos hecho dentro de la naturaleza humana, particularmente cuando no se nos pega la gana de hacer algo, ¿sí? Y lo hemos practicado desde chiquitos, ¿no? Tú ves en los niños, cuando no quieren hacer algo, llevarlos a hacerlo es un reto. Y cuando lo hacen sin querer hacerlo, es un problema, ¿no? Es un acto que duele, que ofende, que frustra, porque hay una negación interior, porque hay un switch, un interruptor que se puso en el no. Y toda la fuerza de voluntad de la persona está actuando en contra de esa acción.
Bueno, es maravilloso entender que ya tienes eso, ya lo sabes hacer, y que ahora todo lo que tienes que aprender es a incorporar eso a tu vida con Dios, para negarte a ti mismo o a ti misma. Y que esa acción permite de inmediato que participes de lo que Dios es. En otras palabras, todo el tiempo, cada momento de nuestro día, estamos eligiendo entre ser yo el individuo humano que actúa, y como vimos en Romanos capítulo 8, donde se nos dice que los designios de la naturaleza humana son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden, lo cual aplicado a esta escuela, a este aprendizaje, quiere decir que todo el tiempo estoy eligiendo si voy a actuar en enemistad contra Dios por ser yo, mi propia persona, actuando en mis capacidades, o me niego a mí mismo, desisto, actúo para no ser yo el que hace, el que piensa, el que dice, el que siente, sino abrirme a que Dios sea en mí. Esa es la opción. Y esa elección determina los resultados. Puedes tener las mismas situaciones con resultados completamente diferentes. Por ejemplo, vámonos al lado negativo, que es donde esto más se ilustra. Y vamos a las palabras de Jesús. Cuando tú ves a Jesús viviendo la vida divina, porque Él se niega a ser independiente del Padre, y Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Y luego también en Juan 14 nos dice que Él vive constantemente permitiéndole al Padre que mora en Él ser el que hace. Entonces, cuando Jesús vive situaciones de agresión, cuando Jesús vive la crítica aún de sus propios hermanos y hermanas terrenales, hijos de María, por José, el papá de ellos, no papá de Jesús, pero papá de todos el resto de la familia con la que él creció y convivió aquí en la tierra. Llega un tiempo en que sus hermanos piensan, pues este ya se volvió loco, ¿no? Y se unen a la crítica de Jesús. ¿Qué vemos a Jesús vivir? Pues vemos a Jesús manifestar lo que Dios es. ¿Y cómo le hace Jesús? Lo hace porque en Juan 14:10 Él nos lo explica. Él dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces dice, créanme que yo y el Padre somos uno, y si no lo entienden de otra manera, créanlo por las obras que ven. Y entonces ves aquí en Jesús la manifestación de Dios el Padre actuando desde su corazón, en sus palabras, en sus sentimientos y, por supuesto, en sus acciones. Y eso es exactamente lo que tú y yo somos llamados a vivir. Bueno, para que no haya confusión al respecto, vamos a dejar clarísimo que esto que estamos hablando es y solamente puede operar en una persona
que está viviendo la adopción divina, que está entendiendo el llamamiento de Dios a su vida, no en el contexto terrenal donde Dios me llamó a hacer esto, aquello, lo otro, sino en el contexto divino, donde vemos que el llamamiento, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como lo habla el Espíritu Santo en la Escritura, es el ser hechos conformes a la imagen de Jesús como hijos naturales de Dios para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, ser hechos idénticos a Jesús. Bueno, eso requiere que Dios haga un trabajo en cada uno de nosotros asombroso, porque es deshabilitar todo lo que hemos sido como seres humanos y habilitarnos para ser uno con Él. Y ser uno con Él de tal manera que igualitos a Jesús, cada uno de nosotros podamos vivir el no hablar nuestras palabras, el no hacer nuestras obras, sino poder permitir que el Padre que mora en mí haga sus obras. Entonces, mira la invitación de Dios a tu vida. Mira lo que Él anhela vivir contigo. Dios quiere vivir su vida contigo, en ti. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque aquí los conceptos humanos no sirven. No hay manera de ilustrarlo humanamente. Pero lo puedo explicar así. Dios quiere vivirte. Dios quiere vivirme. ¿Cómo? Enseñándome a permitirle que Él viva su vida en mí. Y lo podemos escuchar en el testimonio de Dios en la vida de Pablo, cuando él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la carne, en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto nos trae a algo asombroso, porque si se trata no de imitar a Jesús, no de seguir a Jesús como en la visualización humana, ¿verdad? Allí va Jesús, aquí voy yo siguiéndolo, sino que se trata de lo que Jesús habló en Juan 17, de ser uno con Dios. Entonces, nuestro enfoque va a irse a algo mucho más sencillo, más claro, más correcto y mucho más poderoso. Porque ya no se trata de verme o de que tú te veas en esta condición que es humana y por lo tanto completamente diferente a Dios. El pensamiento humano es, bueno, del que cree en Dios. Fíjate la diferencia. El pensamiento humano del que cree en Dios opera en la visualización de Dios como un ser perfecto, todopoderoso, eterno, santo, etc. Y en la visualización de sí mismo o sí misma como completamente diferente a Dios. Entonces hay una aceptación en el creyente en Dios de que Dios es lo que Él dice que es. Pero al mismo tiempo que hay una aceptación de lo que Dios dice que es, también hay una aceptación de que yo no soy como Él es.
Y eso permite que yo entonces me vea y viva una vida diferente a la de Dios. Porque Él es Dios, pero yo no. Yo no soy como Él es. Y entendemos que nunca podemos, ¿no? Claro, no hay con qué ser como Él es. Y entonces surgen las enseñanzas y doctrinas que, bueno, mientras estés aquí en la tierra, así son las cosas, pero un día te vas a ir al cielo y ese día las cosas van a cambiar. El problema con esa enseñanza es que no hay sustento en la escritura, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios para tal manera de pensar. Jesús no dijo, yo vine a decirles que mientras estén aquí en la tierra están amolados, pero cuando se vayan al cielo las cosas van a cambiar. Eso no está en la escritura. Lo que está en la escritura es, Jesús dijo, yo vine para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y entonces, debido a lo que Él vino a hacer, Él nos habla desde ese trabajo y Él dice, el que en mí cree, de su interior van a correr ríos de agua viva aquí en la tierra. Juan 17, Jesús habla con el Padre y le dice, Padre, eran del mundo, los que tú me has dado eran del mundo, de ahí salieron, pero ya no son del mundo. ¿Qué sigue? Pues que aquí en el mundo ellos sean uno con nosotros como tú y yo lo somos. Tú en mí, dice Jesús, el Padre que mora en mí, y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad y el mundo vea el resultado de Dios en ti. Y cuando el mundo vea que Dios te vive, en otras palabras, que Dios se manifiesta contigo, que Él es el que hace las obras, el que habla las palabras, el que manifiesta su actitud. Estaba platicando con un grupo de niños esta mañana y preguntaba, ¿cómo sabes en qué estado, cómo se siente una persona respecto a algo? Y me dicen, por su actitud. Y luego, platicando con ellos, decía, bueno, ¿cómo sabes si una persona está recibiendo en verdad a Dios y Dios está viviendo su vida en su corazón? Por su actitud. Explícame algunos ejemplos. Y me dice, pues, porque es paciente, porque es bondadoso, porque es fiel, etcétera. Se dan cuenta, niños, lo tienen clarísimo. Luego les pregunté, ¿cómo sabes si tus padres están recibiendo a Dios? Por su actitud. Y ahí estaban sus padres. Bueno, lo mismo ocurre contigo y conmigo. ¿Sí? Y lo que está completamente equivocado es este esfuerzo por ser como Dios. Porque eso te lleva no a negarte a ti mismo, sino a tratar de cambiarte a ti mismo. Y ese no es el camino. Jesús es el camino y Él te indica cómo andar el camino que Él es. Él dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres andar? ¿Quieres ser como yo soy? Niégate a ti mismo. Sé que el Espíritu Santo va a estar abundando mucho esto con todos los dispuestos a aprender esta vivencia.
porque es muy amplia la enseñanza del Espíritu Santo en este aspecto, en esta verdad, dado que esto es absolutamente vital para que los hijos de Dios vivamos la vida de Dios. En la carta a Santiago, el Espíritu Santo dice, no puedes ser una fuente de dos tipos de agua. No puede estar agua amarga y agua dulce. ¿Sí? O sale de una o sale de otra. Dios nos dice, no puede ser de dos corazones. Tienes que elegir. Y este es el trabajo que nos corresponde a cada uno. Es, ¿quién soy? Bueno, si soy hijo o hija de Dios, la acción interna de mi corazón debe de ser el negarme a hacer por mí mismo nada, para permitirle a Dios vivirme. Ahí está el secreto. Y los que estamos no solamente escuchando esto, pero vivimos comprobando esto. Podemos testificar, yo les puedo testificar que cada vez que en mi corazón elijo negarme a mí mismo para recibir a Dios, porque no es una negación, ya lo hablamos la semana anterior, que no se trata de una negación monástica, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues a el hecho de pensar que negarme a mí mismo es no comer, no vestir, no tener, o sea, ese tipo de ideología humana, ¿no? De niégate a las cosas, niégate a... No, Jesús no dijo niégate a las cosas, dijo niégate a ti. Y va al corazón de lo que estamos hablando ahora. Es, deja que Dios viva su vida en ti. No vivas otra vida. Tienes acceso a esa existencia humana si la quieres, pero no lo hagas. Y esto va a ser una constante. Sin embargo, conforme aprendes a vivir, esa es una decisión nada más. Es un instante. ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a opinar? ¿Quién va a sentir? ¿Quién va a decidir? En un instante, decides si te abres a que Dios lo viva en ti o lo haces tú. Y el resultado va a demostrar quién está haciendo las cosas. Dado que se está celebrando a las mamás, vamos a hablar un poquito de el asunto de ser mamá, ¿no? Desde donde Dios me lo muestra, no desde mi opinión, porque entonces yo estaría hablando de mi costal. El contexto humano es agridulce en su mejor disposición, porque por un lado es algo maravilloso, algo hermoso, y por otro lado es una gran carga y un gran sacrificio y un gran trabajo y una gran responsabilidad y todas las cosas. Pero ¿qué pasa si dejas que Dios viva eso en ti como mujer? ¿Qué cambia? Bueno, pues instantáneamente le vas a permitir a Dios vivir su vida con tus hijos. En lugar de estar
yo veo a la gran mayoría de madres sufrir, algunas notan en silencio, otras completamente en silencio, por sus hijos, porque siempre anhelan más para ellos, más bien, más bendición, y mucha oración y muchas cosas van al asunto de buscar el bienestar y la seguridad y la prosperidad de los hijos. Sin embargo, ese tipo de vivencia es humana. Y podríamos estar hablando a los papás exactamente igual. Creo que cuando vives la vida a través de el que Él vive, a través de ti, la reacción, creo, de la relación entre hijos y mamá, que son padres, digo, hoy que estamos hablando de las mamás, es muy diferente el que no puedas vivirlo con Él, ¿no? Cuando Él la vive a través de ti, en ti, ah, no, bueno, hay cosas que pasan al diario en las que o pueden reaccionar a lo humano o pueden reaccionar con él a través de ti, ¿no? Entonces cambia mucho la manera de cómo muchas veces tratas con ellos. He tenido muchas situaciones donde hemos visto diferentes reacciones con los jovencitos que tenemos en los domingos en la mañana. De repente llegan y me pueden platicar de cómo lo que están aprendiendo ahorita en la clase que tienes, cómo la han vivido, ¿no? Y cómo han reaccionado, su mamá. Y es bien interesante, es chistoso a veces, porque viniendo de la boca de niños es diferente. Pero allí se ve, ¿no? Cuando él está viviendo a través en la vida de la mamá con estos jovencitos, ¿no? Y yo lo veo porque los tengo y veo las reacciones y cuando lo están haciendo a lo humano, cuando él realmente están tomando eso. Nosotras como mamás, ¿no? Que tratamos más con los hijos y viendo la respuesta que puedes decir a él en nosotros, en lugar de nosotros, tomándolo así directo a que ellos reaccionen a nosotros, opuesto a que ellos reaccionen a él en nosotros. Uh-huh. No hay comparación, nunca la va a haber entre el que Dios trate y lo hermoso de que Él te permita participar en sus obras, que es a lo que somos invitados, y sus obras incluyen sus palabras, porque Dios hace hablando, ¿verdad? Dijo, sea la luz y fue la luz. Y Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pues imagínate el privilegio que tenemos como hijos de participar en las obras de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con tus hijos? ¿De qué es capaz? Bueno, muchas personas viven orando, rogándole a Dios que haga algo con sus hijos, pero no participando de las obras de Dios, sino haciendo su esfuerzo y metiendo, con todo respeto, metiendo su cuchara en el asunto, en lugar de aprender a permitirle a Dios vivirte. Pues, ¿qué diferencia es cuando un hijo está viviendo su proceso en la edad que le corresponde? Puede ser recién nacido, puede ser adulto, y tú le permites a Dios darte parte en su obra en esa vida y aprendes a respetar a Dios. Aprendes a permitirle a Dios hacer las cosas, entendiendo, yo lo veo en la vida de nuestros hijos, lo que Dios ha hecho permanece, lo que Dios no ha hecho, que nosotros tratamos de construir en sus vidas, eso es imperfecto en su mejor estado y realmente no permanece. Y una vez que entiendes que
la única obra que va a tener el fruto divino es la que Dios mismo hace en cada corazón, pues ya no tiene sentido estar haciendo esfuerzos por hacer tu parte, porque esa parte le niega a Dios hacer su obra y muchas veces la estorba y la desvía. Pero aquí está la cosa maravillosa. No importa qué hayamos hecho nosotros, estamos siendo invitados por Abba a ser uno con Él. Entonces, en este punto, en lo que estamos siendo traídos a entender, la invitación de Dios es mucho, muy directa y mucho, muy sencilla. Él quiere que aprendamos a elegir. Y que entendamos que como hijos de Dios, ya no tenemos que hacer nosotros, excepto el participar en las obras de Dios. Y que eso debe aplicarse a tu vida personal contigo mismo, contigo misma. Y por supuesto a todo lo que te involucra en las actividades aquí en la tierra, tanto con tu familia como tu trabajo y tu sociedad y por supuesto con la familia de Dios. Porque ¿qué sucede con la familia de Dios? Pues que cada hijo de Dios debe ser el producto de la obra de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Eso se manifiesta. ¿Qué no ha hecho Dios en ti? Eso se manifiesta también. Si Dios ha limpiado mi corazón, vamos a usar un ejemplo de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues es esta necesidad humana de tener más y más y más, de lo que sea. Entonces, eso se manifiesta. Tengo libertad. Si Dios ha limpiado mi corazón hasta donde le he permitido de orgullo, entonces su humildad se va a manifestar en todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que represento. Y lo que no está limpiado por él también se manifiesta. Entonces, se dan cuenta, se trata de nuestra vida como hijos, se trata de permitirle a él hacer y ser el producto de su obra en ti. ¿Y qué va a hacer Dios de ti? Va a hacer de ti uno con él. O sea, va a remover de tu corazón, de tu pensamiento, de tu ser, todo lo que te independiza de él, para que puedas unirte a lo que él es y le permitas a él hacer lo que él hace. Y eso, ese producto de la obra de Dios, es la manera en que Dios te glorifica. Cada vez que de tu ser se manifiesta lo que Él es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, verdad, santidad y justicia, es entonces cuando la gloria de Dios se manifiesta contigo. Eso es como nuestro Padre glorifica a cada uno de sus hijos. Y entonces cada circunstancia que enfrentas, cada situación que enfrentas, Él quiere que sea una ocasión para que su gloria se manifieste contigo. Particularmente en las adversidades, como las hemos aprendido a ver. ¿Qué sucede cuando está siendo agredido Jesús?
y manifiesta a Dios. Pues Dios está honrando a su Hijo. ¿Ves la diferencia entre en lugar de Jesús la víctima? Ay, papá, es que aquí están duros los cocolazos. Él muestra cómo es Dios. Y eso es lo que Él quiere lo que nuestro Padre quiere que cada uno de sus hijos seamos aquí en la tierra. La manifestación constante de lo que Él es. Bueno, pues esto es lo que Dios pone en mi corazón para compartirles este día. Y queremos invitarles a compartir lo que Él está poniendo en sus corazones. ¿Qué es lo que Él está hablando a sus corazones? ¿Qué es lo que están viviendo con Él? ¿Quién quiere aportar algo este día? Este va a ser un día de silencio, parece, ¿no? Porque es Día de las Madres, dice Susi. Marco, adelante. Bueno, yo estoy viviendo algo muy interesante. Traigo problemas de salud. Mi cuerpo se deterioró de muchos años. Y ahora que estoy viviendo a Dios, he recibido promesas de salud de su parte, mismas que todavía no se han manifestado, pero que están en proceso. Y es muy interesante vivir la inhabilitación de ciertas funciones, como por ejemplo la vista, como también aparentemente traigo una salmonela y traigo problemas en mi nariz, tengo una sinusitis. Y es muy hermoso poder vivir esto con mi padre, poder estar viviendo lo que estoy viviendo con él, y en la fe y en la confianza de que estas situaciones son temporales y que es parte del proceso para hacerme como Jesús, que es parte del proceso de estar limpiando mi vida de las cosas que han estado estorbando la manifestación de mi hermano Jesús en mi vida, y poder vivir estas cosas en descanso y en reposo, en quietud y en confianza, teniendo claridad de lo que Abba está haciendo en mí, y con la esperanza, como dice Tito 2, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de mi gran Dios y Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y crear para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es hermoso estar viviendo esto en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, estar entendiendo lo que está ocurriendo y tener la esperanza de la promesa, ¿verdad? Bueno, es lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Marco. Es completamente diferente cuando entendemos
que la obra la tiene que hacer Dios y nos vemos en su mano, nos vemos en su cuidado, nos vemos en su atención, nos vemos en su compromiso, porque esto no es otro aspecto incorrecto del pensamiento humano del creyente en Dios, es que, bueno, pues nadie sabe lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es un misterio. Y eso es un absurdo completito, porque tenemos clarísimo cuál es su voluntad. Su voluntad ha sido, Efesios capítulo 1 dice que Él decidió porque así lo quiso, por el puro afecto de su voluntad, es la frase que usa la Escritura, el adoptarnos y el hacernos sus hijos y el hacernos santos y sin mancha delante de Él. Está clarísimo qué es lo que Dios quiere contigo. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué quiere Dios? Santificarte por completo, espíritu, alma y cuerpo. Eso es algo importantísimo, ¿no? Porque en lo que habla Marcos sobre la salud física, ahí hay una promesa importante. ¿Cómo vivo entonces la voluntad de Dios? Permitiéndoselo. Y ese es el punto de aprender a negarme a mí mismo. Tenemos aquí una participación de Rosa, que está con nosotros desde Panamá, y dice, lo voy a leer. En mi caso, yo he experimentado la limpieza del corazón y me he dado cuenta que ha sido Dios, no ha sido mi esfuerzo. Pedí que me ayudara, aunque sé que ahora no es tanto como pedir ayuda, sino negarme. Lo que he comprendido hoy es que mi obra es negarme a mí mismo, la de Dios, transformarme. Maravilloso. Y entender sobre todo que esto es algo que ocurre en cada momento, ¿sí? O sea, no es tomar la decisión hoy de negarme a mí mismo, eso es bueno, entrar a esa vivencia, pero hay que vivirla, porque al ratito estamos confrontados con situaciones y condiciones y demandas sobre nuestras vidas, y de inmediato entra la acción. Y como hablamos la semana pasada, el tema de la semana pasada fue entender el sistema humano. Pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones. Antes de eso, niégate. Niégate a pensar tus pensamientos para escuchar a Dios. Entonces, si yo pienso, bueno, yo estoy así, o yo soy así, o yo pienso así, o yo creo así, ya soy yo, ¿verdad? Ya estoy verbalizando, conceptualizando por mi cuenta. Ya no me negué. Pero si empiezo con Padre, háblame. Háblame cómo me ves tú. Dime cómo soy para ti. Explícame qué estás haciendo en mí. ¿De qué se trata esto que estoy enfrentando? ¿Qué quieres hacer conmigo? Entonces, no estoy permitiéndome hacer yo, pensar yo, sentir yo, explicar yo, creer, sino recibirle. Sí, esto es un enorme aprendizaje, pero es sencillo. Enorme por sus consecuencias, sencillo porque no hay confusión. Y donde te encuentres haciendo y el Espíritu Santo logre entrar allí y decirte, hey, ¿qué haces haciendo tú? Regrésate. Es así de fácil porque Dios está viendo tu corazón, viendo lo que haces allí y esperando que le permitas a Él hacer. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que está viviendo con Dios?
Bueno, vamos a dar gracias este día. Sí se oye claro, Chris, que Sí, yo hable. adelante. Es que creo que se corta mi comunicación. Por favor, me avisan, ¿eh? De acuerdo. Esto, ¿sí se oye? Adelante, adelante. Un poquito cortado, pero sí te oímos. Ah, bueno, es que ok, gracias. En el momento que no se escuche bien, me interrumpe, no hay problema. Es que tengo completamente de cómo Dios de verdad nos ama a mí, dada, ver la manera de cómo es el amor de Dios, que no lo alcanzamos a ver cuando ahí vives cómo es tu día a día, cuando le das la oportunidad a Él, o yo me doy la oportunidad de hablar con mi Padre y yo quiero que tú selles tus palabras en mi mente y en mi corazón para que lo que fluya de mí sea tuyo. Eso, el simple hecho ya de decírselo, de comprenderlo, es lo que a mi vida ha impactado cada vez con él, a que yo pueda decirle que cómo está logrando, bueno, cómo lo está llevando a cabo, me está permitiendo vivir sus obras, pues a mí eso es lo que más eh, todavía lucho con ciertas, todavía batallo, creo yo, con pensamientos que dejo llevar en mi mente, en mi corazón. Creo que yo debo, que no sé, lo hago yo y cuando me doy cuenta, digo, ay, no, no era así, debo hablar con mi padre, o sea, correr a hablar con él en todo tiempo y dejarlo a él que fluya, ¿no? No yo. Eh, eh, porque ha sido, es doloroso, ¿no? Ese proceso puede ser físico, puede ser financiero, sentimental, emocional, no lo sé, pero sí puedo darme cuenta es que cada vez que yo le permito a mi que sea él haciendo sus obras, me quedo maravillada de cómo lo hace, de cómo fluye. No había de verdad hoy de contarles todo lo que he estado viviendo de que se acuerdan que iba a ir de viaje a China en noviembre y no se dio y vinieron muchas cosas, me chocaron el enferme muy feo, fuertes, ¿no? Para fortalecer mi espíritu más que dolor, ¿no? Y este viaje se dio ahora hace 3 semanas y de verdad no terminaría yo de decir, ahorita todo se está preparando, que preparó ya de antemano de lo que pude vivir ahí, independiente, fueron cosas más que van más allá que hace un poco más de tiempo podré platicarles, decir el testimonio tan hermoso que Dios me ha permitido vivir y que sigo viviendo, ¿no? Cada vez más, dando eso, que eso que he hablado con él, oro con él,
día. Quiero que tú ya tenías prescritas en el libro, bueno, lo glorifico por permanecer orando e intercediendo, de verdad que de los hermanos, la oración se vive, no es que se sienta, sino se vive, y eso es lo que mi padre me permite compartir. Gracias, Alma Laura, por compartirnos cómo estás aprendiendo a negarte a ti misma para que Dios viva su vida en ti. Esto es maravilloso, sí, porque en este aprendizaje está el secreto de que se cumpla la promesa de Dios. El sueño de nuestro Padre es que cada hijo, cada hija de Dios aprenda y viva esto. Y que Él pueda manifestarse en la vida de cada uno. Y esto cambia completamente el concepto de ser miembros de la familia de Dios. ¿Sí? No de estar en un estado donde algunas personas pueden tener más de la presencia de Dios o como quiera que lo hayamos visto, sino donde esto es para cada uno. Esta es la vida de los hijos de Dios. Y cuando entiendes que te corresponde ser el producto de lo que Dios hace en ti y contigo, en lugar de el producto de tu esfuerzo por agradar a Dios, o tu esfuerzo por obedecerle, o tu esfuerzo por servirle. No. Efesios 2:10, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No hay nada que dice que las hagamos. Las obras son de Dios. Y requieren que yo me niegue a mí mismo para que Él sea. No podemos los dos. No hay tal cosa como, algunos dicen, Dios es mi copiloto, ¿no? Fíjate que no. O Dios es mi piloto y yo soy su copiloto. No, tampoco. No. Niégate a ti mismo para permitirle a Dios vivirte. Y como estamos escuchando el testimonio de nuestra hermana, pues Él está listo. Me encanta cuando ella puede decirnos, cada vez que se lo permito, Él se manifiesta. Bueno, sí, ¿por qué? Porque Él está presente y es de lo que se trata tu vida como su hijo o su hija. Qué hermoso que descubramos eso, que lo comprobemos cada uno y que crezcamos en esa vivencia. Y entonces todo lo que hay en nosotros que tiene que ser perfeccionado, que se opone, que nos saca de comunión, ya no pelees con eso. Permítele a Dios hacer su obra. Es su chamba de Él, santificarte. La nuestra es decir, Padre, estoy de acuerdo contigo, esto es un estorbo. Aquí está mi corazón, tú límpialo. Y negarte a seguir sometiéndote, y particularmente cuando nuestra cabeza todavía gobierna en lugar de nuestro corazón, en lugar de que vivamos del espíritu, seguimos viviendo del intelecto y del raciocinio humano, ¿no? Hay que negarse a eso. Cada vez que a tu cabeza sube, es que yo soy. No. Deja de ser. ¿Quieres ser uno con Dios? Deja de ser por tu cuenta. Maravilloso. No sé si alguien más se ha animado. Yo, Cris. Adelante.
Saludos a todos. Pues he estado viendo cómo mi papá me ha mostrado algunas áreas donde uno se hace como ideas fijas, ¿no? Como esto tiene años pasando, nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que yo ya me había hecho la idea de, pues hacerme la idea que hacían algunas cosas, ¿no? Entonces, orando eso con papás y de papás, si todavía esta situación me causa alguna tristeza, le digo, pues gracias porque me estás mostrando que es ahora el área en la que quieres hablar a mi vida, quieres traer vida, ¿no? Si me la estás marcando y mostrando es porque ya es tiempo y la verdad te doy muchas gracias y pues háblame al respecto, ¿no? Y entonces estaba escuchando algunas pláticas pasadas y estaba escuchando que mencionaban, por ejemplo, a la mujer que ya no tenía comida más que un poco de harina y un poco de aceite y ella esperaba morirse, no era lo que estaba viendo físicamente, ya no había esperanza, ya pensaba darle de comer a su hijo y a ella y ya morir, ¿no? Y sin embargo papá tenía otros planes, ¿no? Entonces tuvo que hacer a un lado las ideas que ya tenía bien arraigadas en su cabeza y pues fue de papá, te creo y vamos a ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y se me viene a la cabeza otra idea, otro ejemplo como cuando murió Lázaro, ¿no? Es que, ¿por qué no viniste antes? Es que ya pesta, ¿no? O sea, era algo que humanamente ya era imposible cambiar, ¿no? Y cómo viene papá y trae vida, trae vida. Entonces, para mí ha sido esta mañana que mi papá me está como afirmando en dejar a un lado las cosas que yo pensaba que humanamente ya no tenían solución y pues recibir esa vida en lo que él quiere hacer en esas áreas, ¿no? Entonces me encanta cómo papá me está confirmando esta mañana. Wow. Gracias, Perla. La obra de Dios es perfecta. Y lo que detiene la obra de Dios soy yo, en mí. El día conforme empezamos a despertar, no a la condenación, no, si es que yo le he regado, no, sino, espérate, es que en mi poder está el decirle a Dios, sí. Negándome, este testimonio que nos das, Perla, habla de un aspecto de cómo en la práctica, cómo me niego a mí mismo. Bueno, todo donde yo sigo diciendo es que así son las cosas, que así han sido, es que así van a seguir. Y viene el Espíritu Santo a hablarte sobre ese particular y decir, no te encierres en una manera de pensar que niega el poder de Dios, que niega la fidelidad de Dios, que niega la promesa de Dios a tu vida. Y empieza él a romper, pero tú estás de acuerdo en que lo haga. Y me encanta cuando empieza ya a fluir una nueva manera de pensar, de poder dar gracias y decir, Padre, gracias por mostrarme lo que todavía no está limpiado, ya llegó la hora en que lo hagas. Y entonces, en lugar de depresión, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Y vives el proceso de Dios, de su obra en ti. Y vamos a ver el fruto. Porque de eso se trata la obra de Dios. Es de qué produce. ¿Qué produce la obra de Dios en ti? Pues va a producir vida eterna. Qué maravilloso. Bueno, ¿hay alguien más aún? Muy bien. Susida, gracias, por favor. Gracias, Señor. Gracias por todo esto, Señor, que hemos recibido de parte tuya, Señor, a través de muchos. Gracias por la bendición de que nos has dado, unos de ser madres, otros padres, hijos, hermanos. Gracias por la bendición de ser tú, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta semana. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Mis hermanos, bendiciones. Que Dios nos viva. Amén.